Bueno, vamos a empezar, como hacemos siempre, con ayudas o repasos para la actividad que hay que entregar hoy, o hay que tratar de entregar hoy. ¿Sí? Yo creo que tenemos la actividad 3. ¿Sí? Entonces yo, como hago siempre, enganchamos desde ahí. Creo que tendría que hacer esto. Sí, es esto, la actividad 3. ¿Sí? Que es breve, ¿sí? Pero me sirve para, digamos, arrancar con alguna cuestión. Bueno, tenemos dos puntos. El primero es muy simple. ¿Sí? El primero es para que básicamente ustedes repasen esto de, más que repasen, apliquen esto de la clave primaria y la clave secundaria, ¿sí? O la clave principal y la clave foránea, como les guste llamarlo. Y es digamos, como un pequeño ejercicio que tiene una especie de juegos con pistas, ¿sí? Básicamente se van a encontrar con dos tablitas. Digamos, piensen que están en una biblioteca y hay una base de datos y encuentran dos tablas en esa base de datos. Una se llama libros, tienen todo un listado de libros que posee la biblioteca, acá tenemos 10, y después tienen otra tabla con los autores. Acá tenemos 5, pero ya sirve para poder, digamos, establecer la relación. Básicamente, ustedes cuando miran acá, digamos, tienen que dar cuenta rápido que cuando comparan las dos tablas, autor ID está acá actuando como clave primaria y acá autor ID está actuando como clave secundaria. ¿Sí? Para aquellos que no estuvieron, ahora lo repasamos en un rato otra vez eso. Pero tenemos esa columna que permite vincular a ambas tablas, estas dos tablas. El tema es que hay datos faltantes y hay que completar esas celdas que están vacías con las pistas que creo que están en la siguiente hoja. No, que están acá abajo. ¿Sí? Entonces hay que aplicar un poquito de deducción, pero esto lo tienen que hacer fácil, sin inconvenientes. Por ejemplo, la pista dice, el libro El juguete rabioso, o sea, este libro, este que está acá, el número 5, que tiene ID 5, este libro que está ahí, fue escrito por un autor nacido en 1900. Entonces, ¿cómo deberían pensar este problema? Para poder completar el numerito que va acá, ¿sí? Acá donde tengo el puntero al mouse, ustedes lo que tienen que venir es a la tabla autores y buscar cuál de todos los autores que tenemos acá nació en el año 1900. Entonces, se fijan en la columna fecha de nacimiento, ven que hay uno solo que nació en 1900, Sí. el gran Roberto Alt. Entonces, ¿cómo deberían pensar esto? Si hay uno que nació en el 1900, se fijan cuál es el ID que le corresponde a Roberto Alt. Le corresponde el 3. Quiere decir que este número 3 habría que copiarlo acá, en esta celda que está vacía, entre el 4 y el 5. ¿Se entiende? Sí, sí. 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 Perfecto. A ver, todo el resto después se los dejo a ustedes, pero no es muy complicado, digamos, tiene que salir sin inconveniente. El secreto siempre está en ir entre clave primaria y clave secundaria. Van a lograr hacer el vínculo siempre que miren esta columna y siempre que analicen esta última columna que está acá. No van a tener problemas. ¿Sí? Igual en las actividades vale equivocarse. Si se equivocan, les vamos a marcar. Les voy a marcar dónde está el error, pero no vamos a pasar a mayores problemas. Profe, yo cuando pasé esa tabla al Word que estaba trabajando, copié la tabla toda completa y la pegué en una tabla que hice yo, y cuando hice eso me tiró los resultados, lo que faltaban en los espacios en blanco. Sí, porque hiciste algo que no tendrías que haber hecho. ¿Qué es lo que, cómo hice yo la tabla esa? Yo la tabla esa la completé para después obtener las pistas. Y obviamente ustedes en el PDF no lo ven, porque en el PDF está sombreado. ¿Sí? Pero los que hagan eso van a encontrar las pistas, está muy bien. No está muy bien, digamos, está muy mal lo que hice yo, que tendría que haber borrado los valores, pero cuando Pero yo hago las tareas en Word, ¿cómo hago? Sí, igual yo me comprobé cada una de las cosas que decía y estaba bien. Pero copian y pegan, incluso si aplican algún conversor de PDF, es probable que también se los muestre. Si lo pasan por algún conversor de PDF a docx, que los valores están. Pero bueno, revísenlo ustedes, digamos, no. Acá no sé.
A ver si ahí oculto está. Vamos a probar. A ver si en el chat sale. Ahí tendría que aparecer un 3. Claro, ¿ven que está oculto? ¿Vieron lo que hice? Miren, ahí. Mira, no sabía. Bueno, ahora lo saben. Pero igual hagan la actividad conciencia que es para aprender. Después con eso lo chequean. Sigo. Esto ya no está. Digamos, esto sí me aseguré de que no esté. En el punto 2 tienen que definir cuál es la tabla padre, cuál es la tabla hijo de las otras dos tablas que vimos arriba. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda cuál es el criterio para definir cuál es tabla padre, tabla hijo? ¿Cómo debería proceder? ¿Cuál tabla depende de la otra? Bien, entonces los pasos serían los siguientes para aquellos que no estuvieron en la clase pasada. Miran las dos tablas y se fijan cuál es la columna en común. O sea, fíjense que ambas tablas están linkeadas, están unidas, o sea, tienen de igual la columna autor ID. La tabla de abajo la tiene acá como clave primaria, la tabla de arriba la tiene acá como clave secundaria. Entonces, en donde esa clave en común sea clave primaria, a esa tabla la tenemos que llamar padre. O sea, en este caso, la tabla padre es la tabla de abajo, autores. Donde esa clave en común, repito, autor ID, sea clave secundaria, va a ser tabla hijo. Ojo que a veces pueden estar al revés, arriba o abajo, una u otra, no hay, digamos, no tiene nada que ver la posición que ocupe visualmente, ¿eh? Eso tenerlo en cuenta. Después acá habría que pensar cuál de los tres campos, en cuál de esos tres campos que recortamos, nos quedamos con tres columnas de la tabla autores, y la pregunta dice, ¿cuál elegirían ustedes, digamos, como datos requeridos? Recuerden que estamos trabajando el tema de integridad, que ahora repaso en un ratito. En el tema de integridad, nosotros, una de las cosas que tenemos es la posibilidad de configurar nuestras columnas como datos requeridos. ¿Qué quiere decir datos requeridos? Que va a ser obligatorio para el usuario, en el momento de cargar la tabla, va a ser obligatorio que cargue datos en esa columna. No me puede dejar la columna en blanco, básicamente. Lo usamos cuando los datos que estoy buscando sean muy importantes, no me puedan faltar. Por eso lo llamamos datos requeridos. Entonces, acá el juego, ¿cuál es? Hay tres columnas, ustedes tienen que pensar en cuál de las tres es más necesario que figure como datos requeridos. También ahí hay que elegir. ¿Qué es más importante tener sí o sí? ¿El apellido del autor, el nombre del autor o la fecha de nacimiento del autor? Yo puse el apellido. El apellido. Yo puse la fecha. Yo puse el nombre y el apellido. Si pusieron el apellido, está perfecto. Es lo más necesario de esas tres cosas. Sí, porque pones el apellido en Google y ya te salta el chabón. Pero si pones... Pero, ¿qué quiere decir eso? Pones el apellido en Google y te salta. Ustedes tienen que pensar, si algún día va alguien a buscar un libro a la biblioteca, es probable que se los pida por el apellido del autor. Nadie pide un libro, dame un libro de Ernesto. ¿Y qué sé yo quién es Ernesto? ¿Es Ernesto Sábato, Ernesto Che Guevara? ¿Quién es? O sea, también se pide por el apellido, básicamente. Nadie, obviamente, lo pide por el nombre y menos por la fecha de nacimiento. Nadie se acuerda la fecha de nacimiento de los autores. O sea, que de esas tres columnas que estamos comparando, es muy importante que no me falte el apellido del autor. Y por último, creo que es lo último, el otro tipo de integridad lo ponemos en práctica en este punto, el C, el último. Hago alguna aclaración acá. El ISBN, esta columna, la que estamos recortando acá, que vendría a ser en la tabla, esta es la tercera columna, ¿ven? Es esto que está ahí. Esa columna ISBN, o el ISBN, básicamente es como el DNI de los libros. O sea, los libros tienen un número único que los identifica. Como así las personas tenemos nuestro DNI, los libros pasan lo mismo. Es el código de barras que trae el libro. O sea, se agarran un libro cualquiera, no importa de qué sea, todos tienen que tener, bueno, justo agarré uno que lo tiene muy chiquito. No sé si lo llegan a ver ahí, pero hay un código de barras. Que abajo tiene, obviamente, como todo código de barra, tiene numeritos, que son numeritos similares a los que están ahí. Ese código de barras o ese numerito del libro que le mostré yo es único de ese tomo, de ese libro, o sea, no se repite. Bueno, es como el documento, dice llanamente. Siempre es importante cargarlo en este tipo de tablas, pues la identificación única. Lo que me propone acá es otra cosa. ¿Cómo puedo hacer para chequear validez y que el usuario
cuando esté cargando esto, no se equivoque y ponga cualquier cosa, cualquier valor. O sea, ¿cómo restrinjo yo la posibilidad de error? O sea, armo como un rango de valores posibles para que cuando se esté cargando la tabla, al no irse a este rango, no cometa un error accidental el usuario. Y les propone que recuerden lo que era el dominio y la extensión. Acuérdense, dominio es qué tipo de datos ustedes van a cargar ahí. Eligen cargar. Acuérdense que tenemos 3 tipos de datos: texto, número o lógicos. Y la extensión es cuántos dígitos o cuántos caracteres van a usar. Bien. Elegir el dominio acá es simple. No hay mucha opción. ¿Qué pusieron acá en dominio? Entero. Números enteros está perfecto, ¿sí? Bien. Con la extensión podemos entrar en alguna especie de mini debate. Sí o sí, la extensión mínima, ¿cuál va a ser? Creo que eran 13 caracteres, ¿no? Creo que eran está muy 13. bien. Sí, 13 está bien. El otro día alguien me preguntaba, si pongo 10, ¿qué pasa? Está mal, porque estaríamos recortando los valores que ya están cargados. Ahí hay 13 números, por lo menos, hay 13 dígitos. Alguien me preguntaba, ¿puedo poner 14 o 15? Se puede. No está mal, no suena ilógico, porque me está dando la posibilidad de agregar un nuevo dígito en el momento que se me acaben todas las combinaciones. Y alguien me decía, si pongo 100, y está mal, porque nunca vamos a usar 100 dígitos, nos vamos a ir de este mundo lamentablemente y no vamos a llegar a completar esa cantidad de combinaciones. Entonces, yo diría que entre 13 está perfecto, 14, 15, hasta 16 podemos decir que es un número aceptable. O sea que si pusieron alguno de esos valores, lo dejan que va a estar bien. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Sí. Esto se terminó. A ver. ¿Por dónde está el chat? Se me fue muy arriba ahora. A ver dónde había quedado. Autoridad, cuando estuve 3 horas para acomodar los cuadritos. No interesa lo que dice Samira. Area, poniendo la fecha de nacimiento. No hay pregunta. No sé. Precopio Iván pregunta, o dijo en algún momento, a la hora de usar el apellido, porque el apellido puede repetirse. No hay problema que el apellido se repita. ¿Sí? Es más, puede haber a 2 autores con el apellido González, 3, 4, no hay ningún inconveniente, eso no genera problemas. Recordemos que lo que no debe repetirse son los valores que están en la columna clave primaria. Autor ID vendría a ser esa columna, ahí no podemos repetir nada. Nacimiento ya lo hablamos, en caso también será necesario el nombre. Hay algunos que Samira agregó algún comentario por ahí que dice, en ese caso también sería necesario el nombre. Se puede configurar, puede ser. A ver, la cuestión es así. No es que cada tabla tiene una sola columna que va a ser datos requeridos. Ustedes si quieren pueden configurar todas las columnas como datos requeridos. Nadie lo hace eso porque es muy tedioso cargar la tabla. Pero a veces pasa en una tabla que tienen 15 columnas, 15 campos, y 4, por ejemplo, son datos requeridos nada más. El resto no. Y otra cosa que me sirve también para agregar acá es las claves, las columnas que tienen claves. Por ejemplo, los cerré. A ver, volvemos acá. Vuelvo al PDF para usar eso. Era esta actividad. Por ejemplo, el otro día los chicos me preguntaban, profe, en esta tabla que está acá arriba, en libros, libro ID y autor ID, ¿pueden ser datos requeridos? No es necesario, porque las claves siempre son requeridas. ¿Sí? Estamos hablando, a la hora de aplicar datos requeridos, en aquellos campos que no son clave. Digamos, que no son ni clave primaria ni clave secundaria. ¿Sí? Por ejemplo, acá, en esta tabla de libros, el título del libro va a ser datos requeridos, es necesario. Y el ISBN también. Después con la editorial y la fecha de publicación podemos jugar. Si falta, no sería muy grave. ¿Bien? Sigo con el chat y después preguntamos. Y si todo se repetiría, y no pasa nunca que todo se repita, es muy... Por lo menos en los datos requeridos no son ese tipo de columnas. Sí, pero lo de Alex ya no tiene sentido. Bien. El profe lee el chat a veces, siempre lo lee, ¿sí? Así que ahora se van a tener que cuidar. A ver si me divierto mucho. ¿Sí? Perfecto, no hay nada
puntual ahí en el chat. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta pertinente que no hable de personas y esas cosas como estuvieron haciendo en el chat? ¿O puedo seguir? Muy bien. ¿Puedo seguir, profe? Perfecto. El silencio significa que seguimos. Bien, no por ahora. Bárbaro. Vamos con lo que tenemos para hoy. Bien, vamos a prestar atención con esto. No es mucho. Básicamente lo que vamos a hacer es terminar el tema integridad. Para los que no estuvieron la semana pasada, nosotros terminamos acá, en esta pantalla, que tiene que ver con lo que hablamos recién. Tenemos que la integridad, el concepto de integridad, esto que está acá, es una herramienta que nos aportan las bases de datos para buscar esto, ¿ven? Coherencia en los datos. Habíamos dicho que era buscar que los datos tengan sentido, que no aparezcan datos ilógicos en nuestras tablas. Y habíamos dicho que había 3 tipos de integridad. 2 ya las estudiamos la semana pasada y estuvimos recién viéndolas en las actividades. Eran los datos requeridos, el chequeo de validez. ¿Sí? Esto habíamos visto el año pasado, semana pasada, el miércoles pasado. Datos requeridos, recuerden que habíamos elegido, por ejemplo, una columna como DNI. Yo no quería que me falte el DNI de los dueños de la concesionaria, habíamos charlado sobre eso. Y en chequeo de validez habíamos elegido un rango, por ejemplo, para que el modelo de automóvil no se me fuera de rango. Acá habíamos elegido arbitrariamente entre el 2000 y el 2021, son los valores posibles que yo puedo cargar acá. Bueno, eso está en la clase anterior, lo pueden repasar cuando crean necesario. Yo lo puse acá porque hay que recordar que estos son los 2 primeros tipos de integridad y falta el tercero. El tercero es un poco más difícil de entender, de comprender, pero en realidad es el más eficaz de todo. Es quizá la mejor herramienta en cuanto a integridad que tiene toda base de datos moderna. Se llama integridad referencial. Y vamos a tomarnos 5 minutitos para explicar esto. Bien. ¿Qué me va a ofrecer la integridad referencial? La integridad referencial me va a dejar o me va a permitir a mí que yo pueda cambiar datos en cualquiera de las 2 tablas relacionadas y que cuando provoque esta modificación, cuando yo modifique estos datos, no genere una incoherencia, o sea, no genere un sinsentido. O sea, las tablas van a seguir teniendo, o los datos presentes en las tablas van a seguir teniendo lógica, van a seguir siendo coherentes gracias a la integridad referencial. ¿Sí? Bueno, entonces veamos cuándo pueden aparecer estos problemas, cómo se previenen esos problemas, cómo me soluciona esta cuestión. Entonces, volvamos a las tablas que estamos utilizando ahora. Tengo arriba una tabla que la puedo llamar concesionaria. Si a ustedes les gusta ese nombre, es la tabla padre, tiene la clave primaria en la relación, acá. Es la ID de la concesionaria y tengo un montón de datos. Dirección, localidad, código postal, cuál es el nombre del dueño de esa concesionaria, cuál es el apellido de ese dueño, cuál es el DNI. Esto está relacionado con otra tabla que tiene información sobre los autos que tengo guardada en cada concesionaria, a la venta en cada una de ellas. Esa tabla tiene su clave primaria acá, el modelo de automóvil, el número de la patente, el modelo o el año, digamos, obviamente eso quiero hacer con modelo, el color del auto y el número de concesionaria en donde está guardado. O sea, el BMW lo tengo en la concesionaria 3, está guardado acá, ¿ven? En la concesionaria que está en Villa Urquiza. Y el Fiat 500 lo tengo guardado en la concesionaria 1, o sea que está a la venta en esta, la primera, la que está en Rondó 343. Bien, y está así de incompleta las tablas, pero me va a servir. Bueno, vamos a ponernos a pensar ahora qué sucedería si yo quiero cambiar algunas cosas. Bien. ¿Cuándo me va a proteger la integridad referencial? Bueno, en el primer caso, cuando yo quiera modificar algo, quiera agregar algo en la tabla hijo. Acá abajo apareció el primer caso, ¿ven? Insertar un nuevo registro en la tabla hijo. Quiere decir, tabla hijos, la tabla automóviles que está acá abajo, ¿qué va a pasar cuando yo quiera agregar un quinto auto? Bueno, puede pasar 2 cosas. Y a la hora de agregar un quinto auto, voy a vender un quinto automóvil. Yo, por ejemplo, cargo todos estos datos. El 5, escribo Chevrolet Onix,
la patente, el 2020, el color, y llego a la columna concesionaria ID y escribo un 5, no me deja cargar esa fila. La base de datos me avisa que eso está mal y tengo que corregir. No me va a dejar cargar nunca un valor 5 en la columna concesionaria ID. Y la pregunta es ¿por qué? Porque no hay una quinta concesionaria. Exactamente. Para que yo pueda escribir el 5 acá, previamente tengo que haber cargado una concesionaria 5 acá. Porque si me deja escribir el 5, pierdo coherencia entre los datos. Ese auto, ¿en dónde está? A ver, ese 5, ¿qué es? No es nada, no hay una concesionaria 5. Si yo en vez de escribir concesionaria 5, cargo todo exactamente igual, pero cargo el 2 en el valor de concesionaria, me permite el agregado de ese quinto registro. Y la respuesta es similar, pero contraria a la que hicimos recién. El 2 acá está permitido porque ya existe una concesionaria con ese valor. ¿Se entendió? ¿Qué quiere decir integridad? Sí, profe. En el primer caso. Muy bien. Bueno, perfecto. Ahora, hay 3 casos más que me va a proteger. Este es el primero, recuerden, cuando yo esté en la tabla de abajo, en la tabla hijo, y quiera agregar una nueva fila o un nuevo registro. Bien, ahora, puede pasar otro caso, distinto a este, que yo quiera actualizar alguno de estos valores en la tabla hijo. ¿Ven dónde estoy ahora? Estoy en la clave secundaria. Acá. Resulta que quiero cambiar uno de esos valores. ¿Cuándo voy a querer cambiar esos valores? Bueno, supónganse este ejemplo. Tengo mis autos a la venta y hay uno que no lo vendo hace 2 años, lo tengo dentro de la concesionaria, no lo vendo. Lo quiero cambiar de barrio, lo quiero llevar a la concesionaria en otro barrio, a ver si tengo un poco de suerte y encuentro a alguien que le guste. Cuando yo hago esa mudanza, me llevo el auto a otra concesionaria, tengo que venir a esta tabla y cambiar los valores. ¿Sí? Porque ya no está más en la concesionaria original. Entonces, va a pasar lo mismo que recién. Pongamos que es el Citroën el auto que yo me quiero llevar. Lo quiero sacar, fíjense que está en la concesionaria 3, ¿no? Ah, ahí, esto. O sea que está acá en Villa Urquiza. Me lo quiero llevar a otro lado. Si yo me equivoco, escribo un 8, estoy en el mismo problema que recién con el 5. No me deja cargar eso, no me deja hacer esa modificación porque no existe la concesionaria 8. O sea que al momento de que yo escriba el 8, me genera un mensaje de error diciéndome que hay un problema de integridad, que revise todo. Obviamente, si escribo el 1, o el 2, o el 3, o el 4, alguno de los existentes en la tabla superior me va a permitir. ¿Sí? No va a haber problema. Es igual a lo anterior, nada más que en vez de agregando un quinto auto, un sexto auto, es modificando alguno de los existentes. Y estas dos cosas pasan en la tabla hijo. Pasan en este ejemplo y puede pasar en cualquier ejemplo. En el de la tabla autores y libros que vimos recién también pasaría lo mismo, y en la actividad 4 que les voy a proponer también pasa lo mismo, y cuando creen sus bases de datos también va a pasar lo mismo. Integridad referencial va a impedir automáticamente, o sea, no es que van a tener que programar mucho, van a tener que, digamos, va a impedir que ustedes cometan estos errores y generen incoherencia. Muy bien. Dijimos que eran 4 los casos. Vamos para la tabla de arriba ahora, la tabla padre. Pongamos que ahora en la tabla de arriba yo quiero borrar una concesionaria. ¿Sí? Listo, me mudé de esa concesionaria, no quiero estar más, la cerré, no vendía nada, quiero eliminar alguno de los registros de la tabla superior. Bueno, parecido a lo anterior. Si yo quiero agarrar la tercera concesionaria, por ejemplo, y la quiero borrar, no me va a dejar. Se imaginarán por qué. Porque va a quedar 1, 2, 4. Pero no es por eso. Ah. Porque está, Porque abajo tiene que mudar a los autos. Exactamente. Primero tengo que mudar a los autos. En realidad, eso es el concreto. Está muy bien esa respuesta. En términos teóricos, lo que está molestando son estos números 3. O sea, yo tengo 3 autos, paradójicamente, almacenados en esa concesionaria. Entonces yo no puedo borrar esta concesionaria porque dejaría, entre comillas, huérfanos, de ahí tabla padre, tabla hijo, ¿no? A estos registros. Bien. Yo si quiero borrar la concesionaria 3, lo que tengo que hacer primero es venir a la tabla hijo, acá, a esta tabla,
y modificar este valor, modificar este valor, modificar este valor a valores coherentes y después recién modificar la fila en cuestión. De hecho, si ustedes se fijan la tabla superior y la comparan con la tabla inferior, ¿cuáles son las concesionarias que yo podría borrar sin problemas? La 2 y la 4. La 2 y la 4. La 2 y la 4, por ejemplo, agarro la 4, la quiero eliminar, me deja. No hay ningún auto almacenado en la concesionaria 4, no pasa nada. Bueno, bien, creo que venimos entendiendo. Y si venimos entendiendo, el último caso es parecido a este, tercero, que es cuando yo actualice algún valor de clave primaria. O sea, cuando venga a esta columna y se me ocurra, me levanté caprichoso y quiero cambiar alguno de esos valores de ahí arriba. Bueno, lo mismo, ¿sí? Yo voy a poder hacer algún cambio, pero voy a tener que tener cuidado cuál es el cambio. O sea, fíjense, tomé la concesionaria 1 y quiero cambiar ahí, poner número 5. No me deja. No me deja porque el Fiat molesta, digamos. ¿Ven el Fiat 500 acá? Está almacenado en la concesionaria 1, o sea que este valor es el que me impide que yo haga esto. Ahora, lo mismo que antes, si yo vengo acá y a este valor lo cambio, lo ubico en la concesionaria 4, por ejemplo, o sea, si me queda 3, 3, 4, 3 acá, no hay problema, yo podría venir y borrar la concesionaria 1, o cambiarle el valor, ¿sí? Pero ahora no se puede. Ahora, ven, por ejemplo, en la concesionaria 2, esto es lo que estaba diciendo, en la concesionaria 2 sí me deja cambiarlo, porque no hay ningún auto en la concesionaria 2 por ahora. Bien. Teniendo en mente estos 4 casos, que son los 4 casos lógicos, digamos, si se ponen a pensar, no hay más posibles errores que puedan llegar a aparecer. No, por más que le busquen, no hay errores posibles. Cuando digo errores, errores en el vínculo entre clave primaria y clave secundaria. ¿Sí? Después puedo escribir mal un nombre o puedo escribir mal un DNI, pero ese es otro problema. No se protege con la integridad referencial. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Sí. Sí. Bueno, muy bien. Bien. Les agrego yo una pregunta o un comentario de algo que a veces me preguntan los chicos. Por ejemplo, vamos acá. Acá. ¿Se acuerdan lo que pasaba hace un ratito? Yo no puedo borrar esa concesionaria porque tengo 3 autos acá, ¿ven? El otro día un chico me preguntaba, ¿se puede programar esto para que cuando yo borre la concesionaria 3, también me borre esos autos que están en la concesionaria 3? La respuesta es sí. Si yo quiero, con SQL, puedo programar para que haya una eliminación en cascada, se llama. Borro la fila o el registro en la tabla padre y me arrastra todas las dependientes, me elimina todas las dependientes en la tabla hijo. Es un problema, no es un problema, es un riesgo, porque acá no existe el deshacer, el control Z. Si no hice backup de la tabla, lo perdí todo. Si hice backup de la tabla, puedo volver a restaurar, pero se puede hacer. Se llama borrar o eliminación en cascada. Y después se van a acordar, porque cuando lo hagamos, cuando lo veamos en SQL, está dice, delete on cascade. Mal pronunciado, no se lo decimos al profe de inglés, pero lo van a reconocer. Muy bien. Y así como hay eliminación en cascada, está la actualización en cascada. Por ejemplo, ven que yo acá no podía cambiar el 1 por el 5, pero yo puedo programar SQL para que cuando yo haga este cambio, el 5 entre acá y se actualice solo acá. Ese 1 se convierta en 5 también. Eso se puede hacer. Por defecto no. Por defecto se pone muy restrictivo, obviamente, tiene lógica. Pero si uno quiere, eso lo puede modificar después. Pero bueno, son herramientas, fíjense, vayan viéndolo. Después cuando les toque usarlo en la práctica, uno lo termina de comprender mejor, pero son herramientas muy, pero muy flexibles, porque me dejan hacer lo que necesite, básicamente. ¿Sí? Dependiendo del caso. Bueno, aquí se termina integridad. Yo no sé si alguien se quedó con algo que no comprendió, puede preguntarlo. O abre el micrófono o lo escribe ahí en el chat. ¿Sí? Si no,
Profe, esto funciona solo con las claves primarias y secundarias, ¿no? ¿O puede haber Claro. un caso en el que funcione en otro lado? No, funciona con las claves, y es fundamental que funcione con las claves, porque vos ponete a pensar en el siguiente esquema, tiene que funcionar con las claves. Supongamos, volvamos a este ejemplo, a ver, vamos más atrás. Ponete ahí, mirá cómo están las tablas, o sea, si yo agarro y digo, ¿qué autos tengo a la venta en Urquiza? Y hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué autos tengo a la venta en la localidad de Villa Urquiza? ¿Ustedes qué harían? Lo que hicimos la otra vez, se vienen acá a la localidad, encuentran Villa Urquiza, ¿no? Estoy acá. ¿Qué hacen después? Vienen y buscan cuál es el ID de la concesionaria, el 3. ¿Y después qué hacen? Vienen a esta tabla y se fijan. Y, profe, hay 3 autos a la venta. Y tenemos a la venta el BMW, el Citroën y el VW. Si no existiese la integridad referencial y alguien se equivoca así, ¿sí? Pasa eso, supongamos que eso pudiese pasar, cuando yo haga esta pregunta, de vuelta, se la haga a mi base de datos, ¿no? No a nosotros, porque nosotros sabemos, pero a mi base de datos, ustedes dirían Villa Urquiza y D3, el motor de base de datos me devuelve 2 autos. Si estuviese permitido esto, el BMW y el VW. El Citroën en realidad está en Villa Urquiza, pero por un error de incoherencia en la base de datos no me lo lista. ¿Se entiende eso? Eso es fundamental. Tiene que funcionar con las claves. Está pensado para que no se rompa la relación, básicamente, para que el vínculo se mantenga consistente. Y después hay otras herramientas para impedir errores, no sé, a la hora de escribir un apellido, o a la hora de escribir un mail, o a la hora de escribir un número de teléfono. Y muchas no tienen que ver con las bases de datos propiamente dicho, tienen que ver con el software, con el desarrollo del software. Pero esto es fundamental para la integridad, más que para la integridad, para la coherencia de la base de datos. ¿Sí? Que no pierda lógica. Además, ustedes piénsenlo en términos, acá es fácil de ver porque son 4 concesionarias, 4 automóviles. Pero en una base de datos real, por ahí son decenas de concesionarias y por ahí son cientos de automóviles. La tabla no es que la podemos analizar visualmente, porque contiene una gran cantidad de registros. Entonces, si empiezo a tener registros huérfanos, es muy complicado rastrearlos, dónde están y cómo recuperarlos. Por eso se crearon estas herramientas. Bueno, espero haber respondido. No sé si alguien tiene alguna preguntita más. No, profe. No, profe. No, nada. Bueno, perfecto. Cualquier cosa, cuando intentan hacer la actividad, me escriben ahí por el Classroom, ¿sí? Y vemos de ayudarlos un poco. Tratar de ponerse al día con las actividades. Los que vienen atrasados, ¿sí? Tengan en cuenta una cosa, vuelvo a comentarlo esto. Hacer las actividades, más allá de que sea necesario para probar y demás, recuerden que ya lo dije varias veces, no es lo más importante para mí, lo más importante es tratar de seguir el hilo a los temas, ¿sí? Y que no requiera una carga de estudio adicional. Cuando uno, digamos, puede estar en la clase, y si no estuvo en la clase puede ver la grabación, y hace la actividad en el transcurso de esos días, como que está enganchado con los temas y lo podemos ir haciendo cada vez más complejo, cada vez más difícil, que uno siempre lo está entendiendo. El problema es el que rompe la integridad, básicamente, el que se desconecta, después engancharse solo con estos temas medio complicado. Van a tener que ver todas las clases juntas si quieren entenderlo y es aburridísimo. Entonces la idea es tratar de ponerse al día lo más rápido posible. Por eso las actividades no son muy extensas, no es que tienen que escribir 4 horas en una actividad para laboratorio acá en nuestra materia. Son breves, se resuelven rápido. Es más a veces lo que hay que pensar que lo que hay que escribir. En tiempo estoy hablando. Entonces, como es una cantidad interesante la que se conecta al Meet, digamos, es muy valioso, traten de aprovechar el tiempo. Y por eso a veces solemos cortar antes para que un alumno inteligente rápido solucione la actividad y haga entrega de la misma. ¿Listo?
Muy bien, ya me canso a hacer esta charla shampoo, así que no la voy a hacer más. Bueno, los voy a despedir entonces. Nos estamos viendo la próxima semana. Ok, profe. Y cualquier consulta, me escribís al clase. Chao, profe. Bueno, manden un abrazo Chao, grande. profe. Chau, Nos vemos. Chao, profe. Gracias por la clase. chau. Chau, chau.